En la mesa y ustedes en su casa. El viernes tarde, a última hora, tuvimos la posibilidad de conversar con el abogado Marcela Aranda, Juan Pablo Hermosilla, y queremos compartir este diálogo. Juan Pablo Hermosilla, muchas gracias por recibirnos aquí en su oficina. Encantado. ¿Satisfecho con el informe del abogado Waldo Baum que encargó la Compañía de Jesús, este informe autónomo, independiente? Sí, satisfecho. Creo que Waldo en 6 meses hizo un trabajo muy potente, pensando además que no tiene facultades coercitivas. Él no puede obligar a gente a declarar, no puede meter a alguien preso si le miente, no puede allanar lugares. En fin, yo creo que a mí me sorprendió lo eficiente del informe para mostrar la realidad, que era su primera obligación, mostrar la realidad de lo que había ocurrido. Él muestra 22 denuncias, si no me falla la memoria directa, pero además muestra 24 denuncias indirectas. Y eso, yo lo veo que es muy poderoso, eso suma casi 50 casos. Entonces creo que es un trabajo, que, a lo menos voy a decirlo de la siguiente manera, creo que Marcela Aranda fue muy reparador para ella ver a Waldo Baum trabajando de esa forma y logrando ese resultado. ¿Le calzan los números? Porque desde que se supo, desde que usted tuvo la primera información respecto de acusaciones en contra de Renato Poblete, hasta hoy han pasado ya suficientes meses. Me imagino que ha recibido mucha más información, formal, informal, que ha podido contrastar y otras que no. ¿Le calza el panorama que se ha configurado en torno a Renato Poblete? Yo creo que hay una especie de constante invertida aquí, y es que a mayor poder del sacerdote o de la persona abusadora, mayor la cantidad de casos. Estos son casos seriales en que uno, y lo reconoce la propia compañía, en que uno siente que va pasando de un abuso al otro, y que incluso hay ciertos momentos en que hay abuso en forma paralela. Podía tener una pareja estable en una relación abusiva y al mismo tiempo a lo mejor acosar sexualmente a una persona con la cual él trabajaba y que era su dependiente. Así que sí, me calza en lo grueso ese diagnóstico con lo que nosotros hemos podido por nuestro lado. Igual me sorprendió el número de personas que... ¿Y podría eventualmente crecer si es que las 24 personas que no fueron interrogadas por Waldo Baum hablaran? A lo mejor la ramificación sería incluso mayor. Sí, no, yo, por ejemplo, ayer me sorprendí con una entrevista que dio en Megavisión Benito Baranda, en que él da cuenta de 2 delitos, ahí da cuenta de 2 mujeres que él relata se acercaron y que dijeron que él tuvo una aproximación violenta tratando de tocarlas y de besarlas. Eso es un delito, eso se llama abuso sexual. Hay violencia por medio, y las trató de acorralar por el gesto que él hace. Creo que, no estoy seguro si esos datos están en la investigación, pero creo que esos son, lo que él describe, en mi opinión, son 2 delitos claros. En algún momento, Benito Baranda, que me puedo arriesgar a equivocarme o a pensar muy distinto a quienes nos pueden escuchar, pero Benito Baranda es de los hombres, al menos que tiene un prestigio de credibilidad más grande en este país, ¿no? Así es. No sé si lo comparte. Sí, completamente. Y Benito Baranda, cuando se supo lo de Renato Poblete, se sorprendió o se demostró sorprendido. Sin embargo, hace un par de días en la entrevista de Mega, sostiene algo que al menos llama a la atención, es que dice que él no solo supo, sino que él enfrentó a Poblete en su momento. ¿De qué estamos hablando? De un hombre que claramente no es un famoso mentiroso, Benito Baranda, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Procesos de gente que va cambiando sus ideas? Tal cual, yo creo que se van resignificando las cosas, es lo opuesto a la normalización. Cuando yo normalizo estas cosas y me acostumbro a la idea de que está dentro del estándar de lo aceptado estas conductas, después se produce la crisis, se produce el escándalo, y ese es el verdadero significado del escándalo. El escándalo, en teoría de ciencias sociales, justamente en los medios, tiene que ver con la resignificación de lo aceptado versus lo permitido versus lo no permitido. Y se produce este escándalo, y esto produce un efecto hacia atrás en las personas, no solo en las víctimas, en los testigos que están de buena voluntad, como en el caso de Benito Baranda, y empiezan a acordarse de cosas y a resignificar cosas. Y, claro, eso que vi, hoy actuaría de otra manera. Claro. Es que después del informe de Waldo Baum que presentan los jesuitas, muchas personas hablan de cómo el resto de las personas no sabía. Aquí va a haber un montón algunos se juegan incluso pensando que aquí hay un encubrimiento, que eso es lo que hay que perseguir hoy día, y que incluso la Iglesia en algunos momentos, sabiendo de sacerdotes que cometían delitos, cambiaban de sede apostólica a unos sacerdotes.
¿no podría caer en esa figura que usted describe de una resignificación que en su momento el contenido social o la comprensión social era distinta? A mí me cuesta imaginar, y lo digo después de decir que el trabajo de Waldo Baum me parece serio, respetable y que fue reparador para Marcela y me imagino que para las otras denunciantes también. Y que entiendo, por lo menos mi opinión, es que Cristian del Campo está actuando de buena fe y haciendo un esfuerzo real aquí por hacer las cosas bien. Me cuesta, dicho lo anterior, creer que conductas con el patrón que ellos mismos describen durante casi 50 años por lo menos, tan reiterados, con una persona con tanto poder que además va acumulando más poder, en que los últimos abusos son 2 años antes de fallecer. Yo me cuesta creer si los jesuitas, hasta donde entiendo, viven en comunidades, que no haya visto nadie esta cosa. Pero que hayan visto es distinto que sean encubridos. De garante. Los sacerdotes no son un tercero que va pasando por la calle. Un tercero que va por la calle y ve que una mujer está siendo abusada o tiene sospecha, no está obligado a actuar, porque es un tercero independiente. Pero el profesor del colegio, el médico, los padres, los sacerdotes, en relación con los jóvenes que confían en ellos, están en posición de garantes. ¿Qué significa eso? Que están obligados a actuar para defenderlos. Y por lo tanto, si yo pudiera decir, como hipótesis de trabajo, que hace 30 años atrás los sacerdotes que vivían con él, por la actividad abusiva que él tenía, a lo mejor supieron, aunque hoy día no se acuerdan, pero que supieron esta cosa y eso se pudiese acreditar, estamos al filo de ocultamiento. El caso de Benito Baranda sí es tal cual lo acabamos de plantear, que enfrentó a Poblete porque recibió 2 acusaciones. ¿Estamos frente a un encubrimiento? Creo que lo que no se le pudo preguntar ahí a Benito Baranda, que habría que preguntarle, es por qué no denunció los hechos. Si lo que él, yo entiendo que él es psicólogo, por lo que me acuerdo, no es abogado, pero es evidente que el uso de la fuerza para besar a una mujer o tocarla o abrazarla es un delito. Es un delito en esa época y es un delito hoy día. No son delitos nuevos. Eso se llama abuso sexual. Entonces, ¿por qué no se denunció esto penalmente? Yo me imagino que tiene que ver con el tremendo poder que tenía este señor. A su juicio, con los antecedentes que maneja, ¿usted cree que Benito Baranda encubrió a El Poblete? encubrimiento se requiere que tenga una intencionalidad de ocultar y no la veo en Benito Baranda. Intencionalidad para ocultar y para ayudar a que se siga cometiendo el delito. Claro, yo creo que No solamente no acusar. Mira, es un tema complejo desde el punto de vista penal porque hay varias hipótesis de encubrimiento, pero en lo concreto se requiere que la conducta sea dolosa, y que son las conductas que a nosotros nos interesa perseguir, ¿no es cierto?, que son las dolosas, y ahí se requiere que tenga la intencionalidad de ocultar, que en la práctica es una forma de colaborar a que el otro siga cometiendo delitos. Marcela Aranda, su defendida, en un testimonio que fue muy impresionante, muy impactante para la población, mencionó al sacerdote Juan Chagavía, un sacerdote jesuita, a quien le había hecho una denuncia o le había contado la relación. El caso, a su juicio, de Juan Chagavía entra en el marco del encubrimiento. Al filo, porque efectivamente no se le denuncia un delito, en términos, no se le cuentan los abortos, ni las agresiones físicas, ni las violaciones. ¿Qué le contó Marcela Aranda a Chagavía? No voy a contar el detalle porque le corresponde a ella contarlo, pero la estructura, lo que ella cuenta, es una relación abusiva, que no es lo mismo, efectivamente. Pero se trata de una joven que habla con él, que está al comienzo de los 20 años en ese momento aproximadamente, que habla con su pastor y le dice que lo está pasando mal. Y hay 40 años de diferencia, 42 para ser preciso, de diferencia de edad entre él y ella. Entre Poblete y... Sí, él tenía 62, 63 años en ese momento, ella tenía 20. Y si el sacerdote Chagavía, que recibió esta información, esta denuncia, la hace saber al superior de la congregación, ¿deslinda responsabilidades o usted cree que todavía sigue...? Primero, es un paso de que está actuando de buena fe. Hubiera sido tremendamente grave que no hiciera nada. Segundo, parece ser creíble y verosímil que él sí hizo algo, que fue hablar con el superior. Donde uno se empieza a perder es que no haya seguimiento de las cosas. Y por eso que es tan importante poder establecer que hubo abuso hasta 2 años antes de morir. Porque si uno detectara, por ejemplo, que esto fue en los años 90 y que después prácticamente no se encuentran víctimas, porque no lo denunciaron penalmente, pero lo atrincaron, uno diría, ok, funcionó este garante protegiendo a gente. Pero cuando uno ve que sigue abusando hasta prácticamente la muerte,
yo creo que el tema es complicado. Marcela Aranda, para dejar medianamente claro, ¿en algún momento denunció un delito en su contra, Juan Echegaría? No. ¿Algún jesuita, que usted tenga información, recibió alguna denuncia de delito en algún momento? No lo sé. Salvo esto que escuché de Benito Baranda ahora, que claro, él no es sacerdote, pero es parte de trabajar en el hogar de Cristo, a lo menos en ese momento, por lo que me acuerdo lo que dijo en la televisión, es que él era en ese momento, puede ser ya el director social del hogar de Cristo, pero tenía un cargo importante. Yo, salvo esa información, no tengo otra información de algo. ¿De algún miembro de la comunidad de la congregación de los jesuitas? Recuerde que no conozco. No, está bien. ¿Hasta dónde usted sabe? Investigación. Por supuesto. ¿Hasta donde usted sabe, algún jesuita recibió denuncias de abusos o de delitos? No lo sé. Me cuesta creer que no, con tanto abuso y con tantos años. Ya, pero usted no tiene. No me consta. ¿Y si ellos no recibieron la denuncia de ningún delito, podrían ser encubridores según la figura penal? Depende de lo que él les haya dicho. ¿Sí? Una cosa que no denuncia a la víctima. Yo tengo la impresión que este señor era de los que, una conducta masculina que por suerte se ha perdido, pero que era antiguamente tradicional, que le gustaba fanfarronear un poco, por lo que parece, sobre sus conquistas y sus cosas. Entonces, ahí puede que las víctimas no hayan dicho nada, pero a lo mejor si él le contó algo, que tenía una jovencita menor de edad, por ejemplo, a un sacerdote que iba a salir con ella en la noche, eso es una cuestión que está al límite. De aquel impactante testimonio de Marcela Aranda que hicimos mención recién, de los elementos más impactantes a su vez es aquellas violaciones que ella dice haber sufrido. De parte tercero. Violaciones masivas o en grupo, con encapuchados. ¿Se ha podido desde entonces hasta ahora identificar a participantes de esos hechos? No sé, que yo sepa no se ha podido, y por eso que es importante que hoy día los antecedentes con intensidad sean investigados por el Ministerio Público. Marcela ya prestó una declaración hace poco más de un mes atrás ante la Policía de Investigaciones, que estaban cumpliendo un cargo de la Fiscalía Sur, y que esto se investigue ya ahora por el Estado en serio, con facultades con todas las facultades que tiene el Estado para hacerlo. Es decir, ¿ustedes todavía no han podido, no tienen esta información de que se conozca de participantes de eso? No. ¿Y ha tenido información desde entonces hasta ahora de otras víctimas que hayan sufrido algo similar a lo de Marcela Aranda? No, tampoco. ¿A usted coincide, porque uno escucha comentarios en conversaciones informales, de que ese es el elemento que resulta más complejo de no decir de creer, porque a esta altura es bien incluso agraviante decirle a una víctima eso, pero de considerarlo, y de hecho el informe de Waldo Baum no logra acreditar esa figura de los encapuchados, de las violaciones masivas? No, pero él dice que tiene credibilidad completa. Aquí es importante entender que estos delitos no son tan difíciles de probar. En el caso de Caradima pasó igual, con Cristian Presta igual. Cuando son seriales, claro, uno dice, pero ¿por qué le va a creer a la víctima si Caradima decía que él no era cierto esto? Con variantes, algunos decía que hacía estas cosas, con el otro hacía otras cosas distintas, algunos hacía actos que además eran humillantes, en otros que no eran humillantes. Pero cuando uno empieza a toparse con testigos de épocas distintas que no se conocen entre ellos, que no conocen el contenido de las declaraciones del otro y describen circunstancias accesorias, pero que son iguales a las del otro, se van reforzando unos con otros. ¿Por qué le digo esto? Porque yo creo que en el caso de Marcela, en su propio relato y en relación con el resto, uno puede ver una relación perversa que se va desarrollando e incrementando en el tiempo, y que por lo tanto es absolutamente verosímil, que es lo que dice el informe, lo que ella relata completamente verosímil. Ya piensen ustedes que la situación respecto a los abortos es delirantemente perversa. Que un sacerdote con el poder moral que él tenía la obligue en la práctica a abortar a esta joven que no tenía experiencia sentimental ni sexual alguna previamente, con 40 y tantos años de diferencia, y que además él se encarga rápidamente, antes que lo piense bien, de llevarla donde el médico. Hay una prueba que es bien importante, que ha mencionado el propio informe, en uno de los casos. Hay uno que está acreditado. Y lo que le da verosimilitud a los otros dos, entre otras cosas, porque además desde el punto de vista penal no tiene tanta relevancia. Si está diciendo la verdad en uno, ¿por qué va a agregar otros dos? Pero además es muy importante respecto de la escena final, que es de una perversión, ¿no es cierto?, propia de otros países y de psicópatas casi de películas norteamericanas. Ya me aburrí, la maltraté físicamente, la destruí psicológicamente con los embarazos y con el aborto. ¿Qué es lo que me queda si yo estoy tratando en la perversión de ir subiendo esto? Lo que describe ella. Hacer que la Biblia en otras personas, ya te transforma en un estropajo a esa persona, la transforma en una no persona.
Y por eso es tan fuerte lo que ella ha hecho, porque esta progresión que ella relata, ella no es psicóloga, ella es teóloga, pero es perfectamente coherente de todos los puntos de vista. Y Juan Pablo Hermosilla, los jesuitas entregaron este informe que encargaron, informe independiente, Así es. se lo entregan a la Fiscalía en su resumen ejecutivo. Sí. ¿Hay alguna posibilidad de obligar o a los jesuitas o a Waldo Baum, que es el autor, a entregar el informe completo a la justicia? Yo creo que a Waldo Baum hay que dejarlo tranquilo, porque Waldo hizo bien su pega. Yo me imagino que lo que hizo fue desarrollar un informe muy confidencial, lo que le pidieron. Un informe, él es un abogado contratado para este efecto y debe haber entregado ese original a los jesuitas. Así entiendo yo. Y por lo tanto... Incluso al provincial de los al jesuitas, provincial no de a los todos, jesuitas. a una Exacto. persona. Entonces se lo entrega a él. Yo creo que la responsabilidad es de la compañía y del provincial que tiene su documento. Yo creo que Waldo es una persona que no tiene responsabilidad en este sentido. Pero desde el punto de vista de las leyes de nuestro país, ¿se le puede obligar a alguno de los dos que lo A tendría? Waldo no, porque ¿Ya? Waldo es un abogado que va a tener secreto profesional ¿Ya? en la labor que realiza, y porque ¿Y a la compañía además de no es el Jesús? que tiene hoy día el documento. ¿Y a la compañía sí. Pues. Se le puede obligar. Obviamente. ¿Y ellos podrán pararse en un secreto de confesión eventualmente? ¿O porque no fue dado en ese entorno no se puede? ¿Y usted cree que la compañía de Jesús debiera entregar ese informe Sí, completo? yo creo que debería entregarlo protegiendo el nombre de las víctimas. ¿Cómo se hace eso? Eso es muy fácil. Yo creo que basta con borrar los nombres de las personas y los datos que las pueden identificar y entregar el total. Igual es raro esto que entregue un informe ejecutivo de 29 páginas, no sé cuánto, y el otro informe tenga más de 400. Es muy raro eso, porque eso no... Y no estoy diciendo que estén actuando de mala fe, al revés, sigo convencido de que están actuando de buena fe, pero desde el punto de vista de la transparencia, parte de la crisis de la Iglesia en este tema de los abusos sexuales, tiene que ver con la cosa de ocultar y tapar cosas. Hay que alejarse de todo eso, y si la meta es solo proteger la privacidad de las personas que pidieron eso, y yo por lo menos lo respeto. Eso, usted respeta. Claro, absolutamente. Ya. O sea, de hecho, conozco a muchas personas que a uno le plantean situaciones y no quieren que aparezca su nombre. Yo digo, ¿Se le podría obligar eventualmente a la compañía de Jesús a entregar el informe completo con detalles que pudiesen llevar a identificar alguna de los denunciantes? Técnicamente sí, yo no recomendaría hacer eso. ¿Usted no recomendaría hacer eso? ¿Y sería legal hacerlo, obligarlos? Sí. Incluso saltándose la exigencia o el compromiso que hubo con las personas que fueron a Lo que declarar. pasa es que eso no está en la ley. Pues. Eso me parece que es una obligación ética que tiene la compañía y que yo voy a avalarlos a ellos, obviamente, porque uno está del lado de las víctimas. Usted que hace rato lleva involucrado en investigaciones y defendiendo a víctimas de casos de abuso sexual y en materia o en entornos religiosos por lo demás. Si se obligara o a la compañía o al abogado Waldo Baum eventualmente con requisándole su computador, ¿usted cree que afectaría que a futuro otras personas se animaran a entregar? Sí. Yo creo que eso sería inaceptable. Yo creo que imaginarse siquiera que aquí puede haber una coerción sobre Waldo Baum, en mi opinión, es inaceptable. Creo que es una persona que no forma parte de la compañía, que ha prestado sus buenos oficios, ha asumido una responsabilidad tremenda, lo ha hecho muy bien, y creo que el problema hoy día es de la compañía de Jesús, pero no hay que enredarse en tonteras, yo espero que no nos enredemos en tonteras. Hay formas de proteger a las víctimas y entregar todo lo que necesita el Estado para investigar. Lo último, Juan Pablo, en los últimos días ha salido el nombre, ni siquiera denuncia, pero el nombre se tiró un poco a la chaya, sin pruebas, sin investigación que lo respalde, pero es un nombre tan potente como el de Alberto Hurtado, el padre Hurtado. ¿Tiene usted algún antecedente que incrimine a Alberto Hurtado Cruchaga en algún abuso sexual? No, ninguno. Muchísimas gracias por recibirnos. Que esté Gracias muy a bien. ustedes, Juan.